Buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendice esta tarde. Gloria a Dios, ¿verdad? Por este clima tan rico que nos manda, que no hace nada de calorcito, ¿verdad? Está frillito, frío en verano. Bien rico, ¿verdad? Bien rico. Les voy a pedir que tengan sus Biblias por ahí listas en la primera carta de Pedro. Vamos a estar hablando todavía de Pedro, ¿verdad? Pedro nos ha dado mucho de qué hablar en estos domingos. Y estamos, recuerden, analizando las características de estos 12 hombres comunes y corrientes, ¿verdad? Que el Señor escogió como sus discípulos, y pues la intención es aprender de sus vidas, aprender cómo ellos actuaban, cómo eran en su personalidad, ¿verdad? Para pues nosotros pues poner en práctica también algunas de sus características, ¿verdad? Como personas, y también tengamos en mente que pues realmente el Señor es quien les transformó, ¿verdad? Y no ellos por sus propias fuerzas. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Padre Santo, gracias te queremos dar esta tarde, mi Dios. Gracias por la bendición, Padre, de poder estar aquí en tu santo templo, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta tu iglesia Betel, que se congrega hoy, Padre Santo, para escuchar de tu palabra. Y gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que pones a bien que apartemos, mi Dios, que apartemos para dedicártelo, Padre Santo. Bendice, Señor, cada minuto, cada segundo, Señor, que está dedicado a ti, y permite, Padre, que esta palabra caiga en tierra fértil en nuestras mentes y en nuestros corazones, mi Dios. Que aprendamos cada día, Padre, de cómo estos hombres que escogiste, Padre, para que fueran tus discípulos y llevaran tu palabra, Padre Santo, fundaran iglesias, y hasta este día, Padre, pudiéramos entender cómo es que ellos trabajaron, Padre, en tu nombre, y dándote honra y dándote gloria, mi Dios, para transformar sus vidas y para, Padre, transformar también al mundo. Señor, sé tú quien hable, Padre, a través de los labios de ese tu siervo, y permite, Padre, que tus palabras fluyan a través de mis labios y que no sea mi mente ni mi corazón, Padre, el que hable. Guíanos, Señor, en este momento. Danos de tu bendición, danos de tu paz también en nuestro corazón y en nuestra mente, mi Dios, y permítenos digerir, Señor, esta enseñanza. En el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, oramos a ti. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, seguimos hablando entonces de Pedro, y si recuerdan, estábamos analizando las cualidades de carácter de un líder espiritual, las cualidades de carácter de un líder espiritual. La semana pasada vimos la primera de ellas. Hoy vamos a ver la segunda, que es la sujeción. La sujeción. Y básicamente esta segunda característica la tuvo que aprender Pedro, ¿verdad? Porque le costaba mucho trabajo. Hemos estado hablando del carácter de Pedro y entendemos que era muy impetuoso, ¿verdad? Muy aventado, ¿verdad? Muy animado a hacer las cosas, a ser siempre el primero, ¿verdad? Muchas personas con habilidades innatas de liderazgo no sobresalen realmente cuando se trata de sujetarse, ¿verdad? Porque el líder, o quien es un líder innato, pues generalmente está esperando que los demás se sujeten a él, ¿verdad? Está esperando que los demás le sigan y que los demás le pidan consejo y hagan lo que él está marcando, ¿verdad? Como lineamientos de trabajo. Entonces, es una característica difícil, ¿verdad? Para los líderes innatos, el hecho de la sujeción. Entonces, sujetarse o actuar con moderación no está dentro de las características innatas de un líder. Batalla con esto, ¿verdad? El autocontrol, la disciplina, la moderación y la reserva no son cualidades que tiene necesariamente una persona que dirige a otras en un objetivo, ¿verdad? Generalmente el líder pues es arrebatado a veces en la toma de decisión. Vamos a hacerlo, y
muchas veces no piensa en esos pequeños detalles. Es parte del ímpetu, ¿verdad?, lo que lo lleva a movilizar a la gente, ¿verdad? Quizás habremos notado, ¿verdad?, que en la actualidad hay una infinidad de seminarios y de charlas que por ahí se promueven, ¿verdad?, en los periódicos, en la televisión, en el internet, ¿verdad?, precisamente para el manejo de la cólera, ¿verdad?, para el manejo de la ira, ¿okay?, para el manejo de la ira, y esto a nivel personal, ¿verdad? Ahora imagínense alguien que tiene cualidades natas de liderazgo y en las empresas, ¿verdad?, o en las organizaciones, y que tiene ese ímpetu, ¿verdad?, que es así desesperado. No sé si le ha tocado conocer gente así que no para de moverse y que está buscando qué hacer y quiere que le sigan el ritmo y está buscando hacer y hacer más cosas, ¿verdad? Y eso contagia a la gente, pero también ese ímpetu y esa manera de pensar tan acelerada pues le lleva a un punto de frustración, ¿verdad?, donde siente que el mundo gira demasiado lento, ¿verdad?, como él está concibiendo su propio mundo, y eso lo estresa, ¿verdad?, los llena de cólera, ¿verdad?, llena de cólera a estos líderes, precisamente porque están viendo un mundo que gira muy lentamente a su alrededor, ¿verdad? A veces pensamos 10 cosas, ¿verdad?, y todavía ni siquiera empezamos con la primera. Y eso hace que el líder se estrese. Entonces, en el mundo de los negocios está muy de moda el hecho de tomar seminarios para controlar eso, ¿eh? Porque realmente el líder se está enfrentando a este tipo de cosas, a este tipo de situaciones en el mundo secular, en el mundo de los negocios, donde en lugar de hacer que la gente lo siga, hace que la gente se vaya. Precisamente porque se genera mucho estrés en el ambiente de trabajo, y las iglesias no somos la excepción, no somos la excepción. De repente podemos estar trabajando con un pastor, o podemos estar trabajando con un líder en la iglesia que tiene esta actitud y quiere salir y traerse a jalones y tirones a los vecinos, ¿verdad? Venga, se acepte a Cristo ya, ¿verdad? Póngase a estudiar la Biblia y no se va de aquí hasta que se aprenda el libro de los Proverbios, ¿no? Y ahí está. Sí. Y entonces a veces esa actitud precisamente daña las relaciones. Entonces es importante entender desde el punto de vista del líder qué es lo que le está pasando por su cabeza y por su corazón, porque así el Señor hizo a estos líderes. Pedro precisamente era una persona así. Pedro era acelerado, ¿eh? Pedro era impetuoso, Pedro era una persona que tenía que estar enfrentando este tipo de luchas diario, ¿verdad? Y de alguna manera, pues no fue fácil para él aprender a sujetarse también incluso a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pedro tenía tendencias de esta impetuosidad, ¿verdad? Los impetuosos tienen una personalidad tal que se vuelven proclives a actuar, ¿sí?, a actuar antes de siquiera pensar, ¿verdad? Están imaginando y ya están caminando en rumbo a, y quieren que todo el mundo lo siga hacia donde ni siquiera les han dicho que van, ¿verdad? Entonces es ese pensamiento acelerado. Así era Pedro, ¿verdad? Todo esto lo hace ser el líder que es, precisamente, o sea, contagia a la demás gente con ese ímpetu, y la gente lo sigue, ¿verdad? Estas personas se impacientan fácilmente con los que no tienen su propia visión, y consideran, ¿verdad?, al resto de las personas de repente con un bajo rendimiento, y pueden irritarse, ¿verdad?, por ese tipo de actitud. Sin embargo, es difícil para el líder darse cuenta que son ellos los que son diferentes. Realmente el común denominador del mundo, pues estamos pensando en una manera diferente, y ellos son los que están con la ardilla a todo lo que da, ¿verdad?, corriendo ahí en su cerebro, y es difícil alcanzarlos, ¿verdad? El Señor tuvo que cuidar
mucho de Pedro en ese sentido. Tuvo que enseñar mucho a Pedro a refrenarse, precisamente porque Pedro tenía este carácter, ¿verdad? Esa es una de las principales razones por las que Pedro tuvo que soportar censuras muy duras, ¿verdad? Que ya hemos platicado también cómo el Señor lo censuraba duramente, ¿verdad? Cuando hablaba demasiado pronto, se aventaba Pedro y decía y actuaba demasiado aprisa en cuanto a las situaciones que se estaban presentando ahí con nuestro Señor o en el grupo de los 12, ¿verdad? Y el Señor tenía que ponerle un alto, ¿verdad? El Señor estaba enseñándole constantemente a refrenarse, estaba ayudándole, ¿verdad?, a poder sujetarse a lo que era su voluntad. Con eso luchaba Pedro, ¿verdad? Podemos recordar aquella escena donde estaban en el huerto y Pedro pues trató de volarle la cabeza ahí a Malco, ¿verdad? A Malco. Ese es un ejemplo bien clásico de lo que es la falta de control natural en una persona, en un líder. Pues esto es también natural. El líder busca tomar acción y muchas veces se olvida del entorno, y platicábamos también en este mismo pasaje cómo Pedro, sin pensar que había cientos de soldados ya rodeándolos allá en el huerto y que no tenía posibilidades de ganar una pelea, ¿verdad?, cuerpo a cuerpo contra tanta gente para sacar a Jesucristo del huerto, ¿verdad?, sin que se lo llevaran. Él saca la espada y le quiere cortar la cabeza al primero que se encuentra enfrente, ¿verdad? Afortunadamente estaba ahí Jesús para reprenderle y para corregir el error de Pedro, ¿verdad? Afortunadamente nomás le voló una oreja, ¿verdad? Podemos decir, nomás le voló una oreja, ¿verdad? Que no nos la corten a nosotros, porque sí, pero sí, afortunadamente no pasó a mayores, y el Señor Jesucristo le sanó la oreja a Malco, y no pasó a mayores, no se hizo una masacre, ¿verdad? Porque eso es lo que podía haber sucedido en ese momento, ¿verdad? Si todos los soldados se van contra los discípulos, en ese momento pasa lo inevitable, ¿verdad? Que es una lucha cuerpo a cuerpo, y no creo que hubiesen ganado, ¿verdad? Hubiera sido muy, muy difícil. Aquella represión debe de haberle sido muy dura a Pedro, porque estaba delante de los soldados, estaba delante de los otros discípulos, y Jesús reprendiéndole. No creo que también Jesús haya sido de palabras suaves en ese momento, porque de alguna manera sabía ese calor y esa sangre bulliendo, ¿verdad?, que tenía Pedro en su cuerpo, ¿verdad?, que quería pelear, ¿verdad?, quería salir de airoso de una pelea que no podía ganar, y el Señor tuvo que reprenderle, y en ese momento yo me imagino que el Señor a lo mejor le tuvo que gritar, y pues, ¿qué estás haciendo, no? ¿Sí? Cálmate, no es esto lo que vamos a hacer, no es esto lo que tenemos que hacer. Entonces, debió haber sido muy difícil para Pedro el hecho de escuchar aquella reprimenda, ¿verdad?, en voz de Jesús. Sin embargo, tuvo que aceptarla, no quedaba de otra, ¿verdad? Tuvo que aceptarla. Y si vemos ahí en Primera de Pedro 2, del 21 al 23, Primera de Pedro 2, del 21 al 23, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, imagínense, este es Pedro el que está escribiendo, ¿verdad?, en la primera carta de Pedro. ¿Qué comparación hay entre
aquel Pedro que le quiere cortar la cabeza a Malco en el huerto, que le resultaba difícil sujetarse, a este Pedro que años después está escribiendo esta carta. ¿Okay? Evidentemente el Señor transformó la vida de Pedro, y Pedro aprendió a sujetarse. Precisamente en la palabra, pues habla entre la sujeción de la sujeción de Pedro a Cristo. Sin embargo, me imagino que Pedro, dentro de su vida, pues aprendió todavía más cosas, porque y de hecho cuando leemos la carta, había cosas a las cuales él no estaba acostumbrado a sujetarse, ¿verdad? Como aquel cobrador de impuestos, ¿no? Que platicábamos también la vez pasada, ¿no? O sea, ¿por qué el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Rey verdadero, tiene que pagar impuestos? ¿Okay? Y ahora está hablando también dentro de la carta misma de Pedro, más adelantito lo vamos a ver, también habla cómo debemos sujetarnos, y de hecho lo leíamos esta mañana, ¿verdad? Cómo debemos sujetarnos a nuestros gobernantes, ¿verdad? A los reyes y a las autoridades de este mundo. Entonces, ¿qué pasó con Pedro, no? ¿Sí? ¿Qué diferencia con el joven que trató de arremeter con su espada en ese huerto, ¿verdad? Y abrirse camino a través de sus oponentes, ahora a un Pedro que está recomendando y nos está diciendo: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Okay? Nos está diciendo que nos sujetemos, ¿sí? Nos está diciendo que vivamos conforme a la voluntad de Cristo. La tercera cualidad, que es la humildad. A menudo los líderes, ¿me ayudas con la siguiente slide, por favor? Humildad. ¿Okay? A menudo los líderes son tentados por el pecado del orgullo, y es bien común, ¿verdad? De hecho, el pecado que más aqueja a los líderes es la tendencia a creerse más que los demás. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando la gente sigue a un líder, la gente constantemente está viendo las cualidades positivas de ese líder, ¿verdad? Y de alguna manera quieren parecerse a ese líder. Y si el líder no se mesura, no se modula, entonces pues empieza a engrandecer. Dice: soy ejemplo de, y todos estos me siguen y quieren ser como yo, entonces yo soy superior. Es como que una secuela, ¿verdad?, de pensamientos que inunda el corazón del líder, ¿verdad? El líder está también constantemente acechado por este pecado, ¿verdad?, del orgullo, ¿verdad?, el pecado del orgullo. Entonces es natural, entonces es muy fácil ser vencido por el orgullo para un líder. Es muy fácil que se la crea, que se sienta de más. Entonces, esta parte hay que observarla también, ¿verdad? Podemos ver en Pedro que tiene una tremenda confianza en sí mismo. Pedro pues lo evidencia en varios pasajes, nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Siempre que se hace una pregunta o un cuestionamiento, el primero que se levanta o el primero que habla siempre es Pedro, ¿no? Siempre es Pedro el que está ahí al frente, ¿verdad? Y es obvio que en la mayoría de estos actos él quiere ser en primer lugar quien conteste o quien dé una respuesta a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Incluso en el bote, ¿verdad? Cuando están ahí en la lancha o en el barco, ¿verdad? En la pequeña embarcación, cuando viene nuestro Señor Jesucristo caminando sobre las aguas, ¿verdad? Y le habla, es el primero que habla, ¿verdad? Porque los otros estaban temerosos, estaban asustados, pero
pues es el primero que se baja, ¿verdad? Di, Señor, que yo vaya a ti, yo voy. Ven, pues si se baja, ¿sí? Es el que pega el brinco, ¿verdad? Los demás estaban ahí asustados en la embarcación. Entonces, incluso a ese nivel, Pedro quería ser también siempre el primero, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, podía también verse en esta acechanza de ser más y estar pecando de orgullo, ¿verdad? Estar pecando de orgullo, y esto lo asediaba también, ¿verdad? Y también es obvio que la mayoría de los actos que él actuó de manera arrebatada, sin pensar, pues también le ocasionaron desastrosas se me fue la palabra pues decepciones, ¿verdad?, a su persona. ¿Por qué? Así como cuando hace la decisión de que dice Jesús que va a ser traicionado, y él abre la bocota, ¿verdad? Y dice: yo nunca te voy a dejar, Señor, te voy a seguir hasta la muerte incluso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En Mateo 26:31 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero Pedro estaba muy confiado, estaba pecando de orgullo, ¿verdad? Estaba muy confiado. Y dice en Lucas 22:33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces, Pedro, ¿verdad? Nuevamente Pedro poniéndose al frente, ¿ok? Y pues haciéndose el valiente, ¿verdad? Y no dudamos de que era valiente, sino hablando de más, ¿verdad? Anteponiéndose ante la voluntad prescrita de Dios, ¿verdad? De alguna manera, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo lo que iba a suceder, y evidentemente Pedro está ahí, ¿verdad?, para decir que no, que él va a impedir que pase eso, ¿verdad? Por supuesto, como era usual de Pedro, estaba equivocado, ¿verdad? Y Jesús era quien tenía la razón, ¿verdad? Jesús estaba en lo cierto. Pedro negó a Jesús no solo una vez, ¿verdad?, sino múltiples veces, y tal como Jesús lo había advertido. Entonces, ahora imaginemos, con ese ímpetu que tenía Pedro, la vergüenza, ¿verdad?, y el oprobio que sintió, porque igual a veces nos ha sucedido a nosotros, ¿verdad?, que hacemos algún compromiso y que a la hora de la hora quedamos mal y no podemos dejar de sentir la vergüenza. O sea, a lo mejor nos sentimos mal y vamos y pedimos disculpas, ¿verdad?, en algo simple, pero en esto, imagínense a Pedro, que dijo que iba incluso a dar su vida, ¿verdad?, que iba a seguir a Jesús hasta la muerte, y que cuando ya estaba ahí en la bola, ¿verdad?, y le estaban señalando como seguidor de Cristo, lo negó. ¿Qué? Lo negó. Y pudiéramos decir, no, pues igual, a lo mejor lo negó porque escrito estaba que lo tenía que negar, ¿verdad? ¿Qué? Y que Pedro no debía morir ahí, ¿sí? Y no va a ser como la novia que les platicaba la otra vez, ¿no? Que le decía a su novio que moría por ella, ¿verdad? Y que ella decía que nada más se lo decía, nunca sucedía nada. ¿Sí? Entonces así estaba Pedro, ¿no? Si hubiese muerto Pedro allí por hacerse el valiente, ¿qué hubiese pasado, ¿verdad? ¿De quién estaríamos hablando hoy? Entonces, el Señor utiliza todas las situaciones que pasan en nuestras vidas para cumplir con los propósitos que Él tiene predispuestos para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, esta imagen de Pedro, en esa escena, ¿verdad?, donde prácticamente él niega 3 veces al Señor, incluso en la tercera vez lo ve al rostro, ¿verdad?, y canta el gallo. Imagínense el corazón de Pedro, partido,
¿sí? Defraudé a mi Señor, defraudé a Dios. Por eso es que Pedro se va y se aleja y regresa nuevamente a ser pescador de peces, no de hombres, ¿sí? Porque se siente decepcionado de sí mismo, se siente decepcionado, pero es su propio orgullo el que está el Señor trabajando, ¿verdad? Le está enseñando humildad precisamente con esto. Le está enseñando humildad. Le está diciendo, a ver, Pedro, muérdete la lengua antes de hablar, ¿sí? Y que tus palabras pasen por tu mente primero y luego ya las sacas, ¿sí? Y luego ya las sacas, les está enseñando humildad. ¿Por qué? Porque Pedro, como todo líder, pues era orgulloso, se sentía muy seguro, ¿verdad? Se sentía muy seguro. Ahora imagínense un Pedro, ¿sí? Que camina al lado de Jesús, que hace milagros, ¿sí? Que resucita muertos, que es hijo de Dios y que Él lo reconoce, y entonces va ahí al lado de Jesús y es un líder fuerte, ¿okay? Con aquel orgullo, ¿verdad? Sí, dice, pues tengo vara bien alta, ¿verdad? Sí, hasta el cielo está mi vara bien parada, ¿no? Entonces aquí no va a pasar nada, y se sentía la chucha más cuerera del barrio. Entonces era la lucha que tenía Pedro, y obviamente nuestro Señor Jesucristo le está permitiendo experimentar todas estas vivencias para que se dé cuenta que debe ser humilde y no orgulloso, que debe ser humilde y no orgulloso. El Señor utilizó todo esto precisamente para enseñarle la humildad a Pedro. En 1 Pedro 5, versículos 5 y 6 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Sí? Si es Pedro el que le escribió, ¿sí? Dice revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué pasó con aquel Pedro que iba a morir por Jesús? Que sí murió por Jesús, ¿verdad? No en el momento en que dijo que moriría por él, pero sí murió por Jesús, ¿verdad? Sí. Pero si leemos esta parte, ahora ya habla de humildad, ¿verdad? Habla de que nos resistamos a la soberbia, de que no seamos orgullosos, ¿verdad? Que seamos humildes, Entonces, que nos humillemos, ¿sí? Bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, es un giro completo, ¿verdad? En la vida de Pedro, y cómo todas estas vivencias por las que lo hizo pasar nuestro Señor Jesucristo, pues retribuyen, ¿verdad? En aprendizaje para la vida de Pedro, y Pedro realmente hace de la humildad parte de su carácter. Era de las partes más difíciles, ¿verdad? Sujetarse, porque al final estaba acostumbrado como líder a que lo siguieran, ¿verdad? Vamos a pescar y vámonos, y ahí vienen todos, ¿no? ¿Sí? Vamos a arreglar las redes y vamos a arreglar las redes. O sea, el líder, ¿no? El que va adelante, el que dice qué hacer. Entonces, sujetarse al Señor Jesucristo le resultaba difícil, y humillarse y dejar su orgullo de líder, ¿okay? Y humillarse ante Jesús también le resultaba difícil, y es por eso que el Señor trabaja arduamente con esto, ¿verdad? Especialmente le dice a los líderes de la iglesia que no actúen, ¿sí? En el versículo 5, en el versículo 3 del capítulo 5, salud, de primera de Pedro, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey.
La humildad llegó a ser una de las virtudes del carácter que caracterizaron la vida de Pedro, ¿sí? Y el mensaje y el estilo de liderazgo de Pedro mismo, ¿sí? Ahora está diciendo dentro de su misma carta que no, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Okay? Líderes en las iglesias, líderes en la iglesia naciente, ¿verdad? Que estaban creando los discípulos, precisamente les está diciendo Pedro, es que tú estás aquí para servir a quienes te siguen, no para que los que te siguen te sirvan. ¿Okay? Que es el ejemplo de humildad que puso Jesús. Entonces, otra muestra más de que Pedro realmente estaba aprendiendo la lección de humildad para su vida. Espero que estos temas estén siendo de bendición para sus vidas. Vamos a ver la próxima semana otros 3 puntos y a ver si alcanzamos a concluir con la vida de Pedro, si no, nos llevará otra semana más. Dios les bendiga, mis hermanos.